nos quedamos en el engrosamiento de la íntima, ¿verdad? Como una respuesta prototípica a la lesión vascular. Entonces, estábamos en esta figura, en la 11.3, en la que nos explican de una manera esquemática cómo reacciona la íntima como consecuencia de la lesión. Entonces, nosotros podemos ver que acá tenemos una media y tenemos la íntima. ¿Qué son estas? Son las partes de los vasos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estas de aquí abajo son células musculares lisas. ¿Qué pasa con estas células musculares lisas? Se da un reclutamiento de células de músculo liso o de sus precursoras. ¿Para dónde? Para la íntima. Entonces, acá se da una mitosis de células musculares lisas. Y esto me va a provocar una elaboración de matriz extracelular. Las nuevas células de la íntima dice que aparecen un color diferente para indicar que presentan un fenotipo proliferativo, sintético y no contráctil, distinto de las células musculares lisas de la media. Es decir, estas células que aquí estaban en su función actuando normal, ¿verdad? Vienen y empiezan a reaccionar ante una injuria y migran de este espacio hacia acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas células? Pierden la elasticidad, es decir, su capacidad de expandirse. Entonces, todos los vasos están revestidos por endotelio. Aunque las células endoteliales comparten ciertas propiedades homeostáticas, las pertenecientes a determinados lechos vasculares presentan rasgos puntuales que permiten el desarrollo de funciones específicas para los distintos tejidos. La función de las células endoteliales está estrechamente regulada tanto en estado basal como en estado activado. Distintos estímulos fisiológicos, patológicos son inductores de estas células y lo que nos provocan es la alteración de los procesos en los vasos. La lesión de casi todos los tipos de paredes vasculares genera una respuesta de cicatrización prototípica, en la que hay proliferación de células musculares lisas, depósito de matriz extracelular y una expansión de la íntima, como podemos ver acá. Estas que migraron de aquí a acá van cambiando. ¿Y qué hacen? Elaboran una matriz extracelular. Y si ustedes se fijan acá, está delgado. Pero ¿qué pasa cuando hay una elaboración de matriz extracelular? Hay un engrosamiento de ese vaso. Entonces, todo esto nos va a llevar a las diferentes patologías que se van a presentar. ¿Por qué? Porque se pierde una homeostasis de los vasos. Hasta ahorita, no sé si tienen alguna pregunta para podérselas resolver antes de entrar a lo patológico. ¿Alguien tiene una duda? Hola. No, doctora. ¿Han entendido todo? Sí, doctora. Entonces las células que usted preguntó están en la media, ¿verdad? Están en la media, porque son células musculares lisas. Entonces, estas células musculares nos provocan a nosotros. ¿Qué funciones creen ustedes que pudiera tener estas células? Son las funciones musculares que pueden cumplir como en el proceso de dilatación o contracción del Exacto, eso, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa si estas células migran
de donde tienen que estar hacia arriba. ¿Qué va a pasar con ese proceso de vasodilatación o vasoconstricción? Una espilla, no, aquí está en mi correo. ¿Hola? Podría decirse que va a estar contraída porque va a estar disminuida tanto la luz del vaso por el engrosamiento que hay de la íntima y también porque el proceso fisiopatológico tiene que ver porque si tomamos a bien las células musculares, no de los vasos sanguíneos, bien sabemos que la formación la formación de un nuevo tejido en una lesión trae como consecuencia una alteración en la estructura normal y funcional de un tejido, en este caso de la arteria o los vasos. Exacto. Es como, por ejemplo, ustedes se hacen una herida. ¿Qué se provoca después de la herida? Se hace una cicatriz. Una cicatriz, ¿verdad? Entonces, aparentemente eso está sanado, ¿verdad? Pero, ¿qué tal se ve la estructura de la piel? La estructura cambia, incluso podríamos decir que en el sitio donde está la cicatriz se ve abultada y no tiene la misma constitución normal del tejido. Exacto. Esa era la idea que yo quería que me captaran. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a empezar a aplicar ese conocimiento que ya adquirimos a las patologías que vienen. Ahora, empezamos diciendo que las presiones arteriales tisulares, sistémico y local deben tenerse dentro de un estrecho intervalo a fin de prevenir consecuencias indeseables, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos a un intervalo, es que nosotros ya sabemos que la presión arterial tiene que estar entre 120 y 80, ¿verdad? Entonces, si hay una presión arterial baja, da lugar a una hipotensión y por ende a una perfusión inadecuada de los órganos que puede causar una disfunción tisular o muerte. ¿Por qué? Porque no le está llegando suficiente flujo sanguíneo a los órganos, ¿verdad? Y si fuera lo contrario, una hipertensión es una causa potencial de daño orgánico y es uno de los principales factores de riesgo de aterosclerosis. Vamos a decir que las prevalencias de las complicaciones de la hipertensión aumentan con la edad, que es más común en la población afroamericana y que además de que aumenta el riesgo aterosclerótico, la hipertensión causa hipertrofia e insuficiencia cardíaca, que me imagino que esto ustedes ya lo vieron en el tema anterior de cardiovascular, ¿verdad? Entonces, lamentablemente es característico que la hipertensión permanezca asintomática hasta que se diagnostica en las fases tardías. Ahora vamos a decir que hay diferentes tipos y causas de hipertensión arterial. Hay dos tipos de hipertensión arterial. No sé si ustedes ya han visto el tema de hipertensión. Aquí se lo voy a dar de una manera general porque esto es la base para que ustedes puedan entender la aterosclerosis. No sé si saben ustedes cuáles son los dos tipos de hipertensión arterial. ¿Alguien que pueda responder? ¿O no lo han visto? Doctora, ¿no es la que es diastólica y sistólica? Vale. No. Las causas de hipertensión o tipo es una hipertensión esencial y una hipertensión secundaria. Acá nosotros podemos observar en este cuadro, que lamentablemente está pequeño porque así sale en el libro,
que la hipertensión esencial es la responsable del 90 al 95% de los casos y la hipertensión secundaria es la causante del 5%. Secundaria, ¿por qué? Porque se deben a causas renales, endócrinas, cardiovasculares, neurológicas. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay una regulación de la presión arterial. La presión arterial es una función del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, magnitudes en las que influyen múltiples factores genéticos y ambientales. Más adelante vamos a ver una imagen. La integración de los diferentes estímulos asegura una perfusión sistémica adecuada, a pesar de las diferencias de la demanda regional. Entonces, nosotros vamos a ver que la regulación de la presión arterial depende de dos cosas. Depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periféricas. Ahora, que hay en el gasto cardíaco es una función de volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, el gasto cardíaco es un resultado de la frecuencia cardíaca. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ahí como que tengo pérdida de señal, ahí me disculpan, oye. Entonces, vamos a decir que el gasto cardíaco es un resultado del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El determinante más importante de esto va a ser el volumen sistólico, que es la presión del llenado regulada a través de la homeostasia del sodio y de su efecto sobre la bulimia. La frecuencia cardíaca y también la contractibilidad miocárdica se regulan ambas por los sistemas alfa y beta adrenérgicos, inductores de importantes efectos sobre el tono vascular que nosotros podemos observar acá. Tenemos factores humorales como los constrictores, la angiotensina 2, catecolamidas, tromboxano y los dilatadores que son las prostaglandinas, las cininas, y acá está los constrictores que son el sistema adrenérgico y beta-adrenérgico. Entonces, todo este sistema es necesario para poder tener una regulación de la presión arterial. Me imagino que esto ustedes lo vieron más a detalle en anatomía y en fisiología. Ahorita solamente es un repaso. El gasto cardíaco, como les decía, es una función del volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Eso ya se los expliqué. Entonces, dentro de la patogenia, vamos a decir que la hipertensión es un trastorno con múltiples componentes genéticos y ambientales, como se ha indicado. La gran mayoría de los casos de hipertensión, del 90-95%, son idiopáticos. Incluso sin conocer las lesiones específicas, es razonable suponer que numerosos pequeños cambios en la homeostasia del sodio renal o en el tono de la estructura de la pared vascular actúan de manera combinada para poder provocar una hipertensión arterial. Entonces, aquí en esta parte entra lo que nosotros hemos estado hablando de la importancia de la íntima, la media y la adventicia, y esas celulitas que yo les dije que eran como la protagonista, ¿verdad? Entonces, dentro de la patogenia de la hipertensión secundaria, dice que muchas formas de la hipertensión secundaria, las vías responsables son bastante conocidas.
La hipertensión renovascular, la estenosis de la arteria renal provoca una disminución del flujo y la presión glomerular en la arteriola eferente del glomérulo. Ella induce secreción de renina, lo que, como ya se ha comentado, aumenta el tono muscular y la volemia a través de la vía angiotensina-aldosterona. Entonces, los trastornos monogénicos son los causantes de forma graves, aunque infrecuentes, de hipertensión. Dentro de estos trastornos están los defectos génicos que afectan las enzimas implicadas en el metabolismo de la aldosterona, también las mutaciones que afectan a proteínas que influyen en la reabsorción de sodio. Y dentro de los mecanismos de la hipertensión esencial tenemos los genéticos, la reducción de la excreción renal de sodio, las influencias vasoconstrictoras y factores ambientales. La patología vascular de la hipertensión dice que la hipertensión no solo acelera la aterogenia, sino que también produce cambios degenerativos en las paredes de las arterias grandes y medias, lo que puede provocar una disección aórtica o una hemorragia cerebrovascular. Asimismo, se asocia a otras dos formas de enfermedad de pequeños vasos, que son la arteriosclerosis hialina y la arteriosclerosis hiperplásica. La arteriosclerosis hialina, aquí podemos nosotros observar cortes histológicos. No sé si alguno de ustedes tienen idea qué es un corte histológico. Hola. Cristina. Sí, doctora, un corte histológico pues es como prácticamente una parte, una sección de un tejido. Una sección de un tejido montado en una lámina coloreado con hematoxidina eosina, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos dos cortes histológicos. En la parte A, acá nosotros podemos observar que hay una arteriosclerosis hialina. La pared arteriolar está engrosada. Entonces, aquí podemos observar nosotros. La pared está engrosada, con aumento de depósitos de proteína hialina y la luz significativamente está estrecha. Aquí nosotros podemos observar la luz. Si nosotros conocemos anatómicamente de manera macroscópica los órganos, los tejidos, podemos tener una idea cómo se ven histológicamente. No sé si ustedes acá pueden entender un poco, yo sé que es un poco difícil. Acá, esta es la luz. Y ustedes pueden ver que hay una obliteración o una luz estrecha. También acá podemos observar en la número B que hay una arteriosclerosis hiperplásica llamada piel de cebolla que produce obliteración de la luz. Este es un tipo de coloración especial que se llama PAF. PAF no es hematoxilina eosina. Acá, aquí está. Esta es donde está estrecha la luz. Entonces acá, en la arteriosclerosis hialina, las arteriolas muestran un engrosamiento hialino, como lo vimos, homogéneo, rosado, asociado a estenosis luminal. Ello refleja la extravasación de proteínas plasmáticas a través de las células endoteliales lesionadas, así como el aumento de síntesis de matriz celular de las células musculares lisas y en respuesta a las agresiones hemodinámicas crónicas de la hipertensión. Y tenemos la otra imagen que vimos en la B, que es la hiperplásica, que es una lesión que ya es propia de la hipertensión grave. Los vasos se presentan un engrosamiento concéntrico laminado, que le decíamos que es una piel de cebolla. Ahora vienen dos temas muy importantes, dos términos muy importantes
que necesito que lo entendamos. No sé si entendieron la parte de hipertensión arterial, porque como pudimos observar ahí, la arteriosclerosis o aterosclerosis es una consecuencia de la hipertensión arterial. Hasta ahora, ¿han entendido? Sí, ¿O doctora. tienen alguna? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, doctora. Ok, vaya pues. Entonces, más o menos, yo sé que este tema es bastante complejo, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven la idea de cómo está compuesto un vaso anatómicamente de manera macroscópica para poder aplicar esto a una manera microscópica y poder ir entendiendo este juego de cómo se alteran las capas de los vasos y nos dan complicaciones. Ahora vamos a hablar de la arteriosclerosis y ateroesclerosis. El término arteriosclerosis significa literalmente endurecimiento de las arterias. Se trata de una denominación genérica aplicada al engrosamiento de la pared arterial con la consiguiente pérdida de la elasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya llegó una injuria a este vaso y este vaso ya no puede cumplir sus funciones como normalmente lo haría. Entonces me trae consecuencias como la arteriosclerosis. Pero también tenemos un término que se parece mucho y es importante que aprendan a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque no quiero que se confundan. ¿Ok? Ateroesclerosis, del griego ateros, masa, pasta, y escleros, duro. El patrón más frecuente y dice que es de mayor importancia clínica. La arteriosclerosis, dijimos que era endurecimiento, ¿verdad? ¿Verdad que esto dijimos que era? Okay. Entonces, la arteriosclerosis afecta a las pequeñas arterias y las arteriolas y puede causar una lesión isquémica distal. Las dos variantes anatómicas, hialina e hiperplástica, ya recuerdan que ya las tratamos, aquellos cortes histológicos, ¿verdad? Están relacionadas con la hipertensión. Entonces, en la arteriosclerosis está esta patología que es la esclerosis de la media de Monkey. Esta se caracteriza por calcificación de las paredes de las arterias musculares, que de forma característica afecta la membrana elástica interna, sobre todo de las personas mayores de 50 años. Estas calcificaciones no ocluyen la luz de los vasos y no suelen ser clínicamente significativas. Ahora, acá está la parte importante. Este vaso se vuelve duro, engrosado, pero no me está ocluyendo la luz. Es importante que tengan en cuenta esa diferencia. Ahora, la aterosclerosis es la base de la patogenia de las enfermedades coronarias, cerebral y vascular periférica. Ahora van a entender por qué esta nos provoca mayor número de patologías. La probabilidad del desarrollo de aterosclerosis es determinada por una combinación de factores de riesgo adquiridos. Concentraciones de colesterol, consumo de tabaco, hipertensión y hereditarios, por ejemplo, mutaciones génicas del receptor LDL, de forma concertada producen lesiones de la íntima llamadas ateromas o placas ateromatosas o ateroscleróticas que protruyen
hacia las luces vasculares. Entonces, una placa ateromatosa corresponde a una lesión elevada con un núcleo lipídico grumoso, blando, principalmente de colesterol o de ésteres de colesterol, con una cubierta fibrosa. Además de obstruir mecánicamente el flujo sanguíneo, la placa aterosclerótica se puede romper y causar una trombosis vascular obstructiva de extrema gravedad. Es posible que la placa aterosclerótica también aumente la distancia de difusión desde la luz a la media, provocando lesión isquémica, debilitamiento de la pared vascular que favorece la formación de aneurisma. Más adelante nosotros vamos a ver qué es un aneurisma. Dentro de la epidemiología de la aterosclerosis, aunque la cardiopatía isquémica asociada a la aterosclerosis está muy extendida en la mayoría de los países desarrollados, la disminución del riesgo y la mejora de los tratamientos se han combinado para poder moderar la mortalidad relacionada. Entonces acá nosotros vamos a tener una imagen donde se muestra cómo está formada o cómo es la estructura básica de una placa aterosclerótica. Dice que esto está basado en la íntima. Miren aquí, volvemos a ver nosotros las mismas celulitas que habíamos hablado anteriormente, pero esta es la media. Entonces ahora nosotros vamos a ver que esta es la luz del vaso. Entonces, ¿qué observan ustedes acá? ¿Qué observan ahí en medio? Células. Ajá, ¿qué más? En sí, lo que se puede notar en la imagen es que vemos un aumento de tejido, un acúmulo de grasa, digámoslo así, que genera lo que es la aterosclerosis, ¿no? Que eso es el acúmulo de cantidades de grasa a nivel arterial y que va a causar una deficiencia, ya sea de flujo o que una aneurisma, como usted lo decía. Ok, entonces nosotros estamos viendo que aquí hay un centro necrótico, residuos celulares, cristales de colesterol, células espumosas, calcio, cubierta fibrosa, células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, que son estas. Vamos a ver también linfocitos, colágeno, elastina, proteoglucanos, neovascularización. Entonces, teniendo este esquema, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es la diferencia que ve entre este esquema, que es un dibujito, comparado con aquellos cortes histológicos de la arteriosclerosis? A ver si me han captado la diferencia que hay entre las dos, porque es importante que ustedes logren diferenciarla. ¿Cuál es la diferencia que ustedes logran ver? Podría ser que en la anterior estaba como un engrosamiento del vaso, por decirlo así, y acá está ese acúmulo y eso es como lo que causa la patología. Ok, perfecto, esa es la diferencia. Aquel sí había un engrosamiento, ¿verdad? Pero no teníamos nosotros una luz obstruida por decirlo así, por materiales extraños. ¿Había disminución de la luz? Sí, pero era por engrosamiento. No era porque había algo que lo tapara. Logran captar, ¿verdad? La diferencia entre estas dos. Ahora entienden por qué se dice que la aterosclerosis es la que nos provoca mayor cantidad de patologías y manifestaciones. Entonces tenemos una tabla
donde observamos los principales factores de riesgo de la aterosclerosis. Hay no modificables como anomalías genéticas, antecedentes familiares, aumento de la edad, sexo masculino, que son propios del organismo y que nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuáles son los modificables? Hiperlipidemia, hipertensión, consumo de cigarrillo, diabetes e inflamación. Entonces, esto es lo que les explicaba. Dentro de los genéticos tenemos los antecedentes familiares, es un factor independiente del riesgo de aterosclerosis más importante. La edad es un elemento predominante, aunque el desarrollo de la placa aterosclerótica suele ser progresivo. Es decir, que si nosotros tenemos una arteria que tenemos obstruida, no crean que es porque ya hemos llegado a viejos y se nos acaba de formar, ¿verdad? Sino de que esto es algo que nosotros vamos formando desde hace años. Puede ser que ahorita yo ya esté formando mi placa aterosclerótica, ¿verdad? El sexo, al igual que otros factores, las mujeres premenopáusicas presentan cierto grado de protección contra la aterosclerosis y sus consecuencias en comparación con los hombres de la misma edad. De esta manera, el infarto del miocardio y otras complicaciones de la aterosclerosis son infrecuentes en mujeres premenopáusicas, a no ser que muestren predisposición por otras causas, como la diabetes, hiperlipidemia, o sea, que las mujeres ya tengan estos antecedentes. Sin embargo, después de que pasa la menopausia, la incidencia de las enfermedades están relacionadas en hombre y mujer de igual manera, tienen la misma probabilidad de padecerla. Dentro de los principales factores de riesgos modificables tenemos la hiperlipidemia, en concreto la hipercolesterolemia, que es un factor importante de riesgo de aterosclerosis, aún en ausencia de otros factores. La hipercolesterolemia basta para iniciar el desarrollo de la lesión. Ahora, el principal componente del colesterol sérico asociado al riesgo de aumento es el colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Es decir, las LDL es el colesterol malo que nosotros tenemos. Estas forman un complejo que libera colesterol a los tejidos periféricos, en tanto que las lipoproteínas de alta densidad configuran el complejo que moviliza el colesterol de la periferia, incluidos los ateromas, y lo transportan al hígado para su excreción a través de la bilis. Pero consiguientemente las concentraciones altas de colesterol unidos a lo que es el HDL, que es el colesterol bueno, se correlacionan con una disminución del riesgo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros formemos más LDL, HDL que el LDL, que es el colesterol malo. Ahora, la hipertensión es otro destacado factor de riesgo de aterosclerosis, que ya lo habíamos hablado, siendo importante en el contexto tanto de valores sistólicos como los valores diastólicos. Por sí misma, la hipertensión puede aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica en aproximadamente un 60% con respecto a las personas que tienen su presión arterial normal. La hipertensión arterial crónica es la causa más frecuente de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora también tenemos otro factor modificable, es el consumo de tabaco. Es un factor de riesgo comprobado en hombres y probablemente es responsable de la creciente incidencia y gravedad de la aterosclerosis en mujeres. También tenemos la diabetes mellitus, que provoca una hipercolesterolemia y eleva de manera significativa el riesgo de aterosclerosis. En igualdad de condiciones para otros factores, la incidencia de infarto de miocardio es 2 veces mayor en pacientes diabéticos que en los que no padecen enfermedad.
Ahora también hay otros factores, entre los factores que nosotros también podemos mencionar que son de riesgo. Puede ser falta de ejercicio, también un estilo de vida que nos genere estrés, la obesidad, todo eso nos puede provocar, ¿verdad?, una aterosclerosis. Ahora, la patogenia de la aterosclerosis. La trascendencia clínica de la aterosclerosis ha suscitado un gran interés por comprender los mecanismos que subyacen a la evolución y a las complicaciones de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las enfermedades vasculares provocan una gran cantidad de muertes. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que son hipertensas? Hay gran cantidad, creo que es una gran cantidad. De 10 familiares que nosotros tenemos, 8 son hipertensos. Entonces, es importante conocer la patogenia de esta enfermedad. Entonces, este modelo contempla la aterosclerosis como una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial tras una lesión endotelial. La progresión de la lesión ocurre por interacción de las lipoproteínas modificadas, los macrófagos derivados de los monocitos y los linfocitos T con las células endoteliales y musculares lisas de la pared arterial. Entonces, de acuerdo a este esquema, la aterosclerosis progresa de la siguiente manera o con una secuencia. La lesión y la disfunción endotelial causantes, entre otras cosas, de aumento de la permeabilidad vascular, adhesión de leucocitos y trombosis. También hay una acumulación de lipoproteínas, sobre todo LDL, y sus formas oxidadas en la pared vascular. Ya dijimos que la LDL, ¿qué tipo de colesterol es? De baja densidad. Malo, ¿verdad? Hay una adhesión de monocitos al endotelio seguida de migración a la íntima y transformación en macrófagos y células espumosas. ¿Se recuerdan el esquema que acabamos de ver, verdad? Habían células espumosas, habían macrófagos. Hay una adhesión plaquetaria. Liberación de factores por parte de plaquetas, macrófagos y células parietales activadas que inducen un reclutamiento de células musculares lisas. De la